Hoy en día la gente busca sentirse realizado y esto, según el mundo de hoy, es sentirse feliz consigo mismo y con lo que se hace. La gente está buscando eso, ¿no? La felicidad, la realización total. Y muchas veces buscando una y otra cosa, pasan la vida en este viaje que es interminable. Y en un artículo que encontré llamado Las 25 cosas que debes hacer antes de morir para sentirte realizado de verdad, se mencionaban algunos aspectos que hay que hacer para ser feliz. Y algunas de esas 25 cosas son estas. No les voy a leer todas las 25, pero algunas de esas son estas. Por ejemplo, despreocuparse del dinero, como si uno no tuviera que pagar cuentas. Despreocuparse de lo que los demás piensen de nosotros. Irse de vacaciones por lo menos 2 veces al año. Conocer y experimentar diferentes culturas. No endeudarse. Conformarse con lo que se tiene. Gastar el dinero en aquello que nos satisfaga. Pasar tiempo con la familia y con los amigos. Encontrar tu media naranja, dice el artículo. Visitar al menos 25 países antes de morir. Estamos en deuda, ¿no? Esta me llamó mucho la atención. Adelgazar hasta conseguir el peso ideal. Hacer el viaje de tus sueños. Irse de safari. Creo que algunos todavía no nos podemos sentir realizados. Pero esta lista, ¿sabe qué me recordó? El libro de Eclesiastés, en donde Salomón describe cómo él no se negó absolutamente nada en su vida. De hecho, yo creo que si Salomón hubiera leído este artículo, hubiera dicho, eso no es verdad. Porque yo probé absolutamente todo lo que ustedes dicen. Y al final, nada me llenó. Todo fue un correr, ¿qué? Tras el viento. Vanidad de vanidades. Así una persona haga estas 25 cosas y le añada otras 25 más, al final la conclusión va a ser la misma de Salomón. Pues todo lo que el hombre haga sin Cristo es vanidad de vanidades. Por eso la conclusión del libro de Eclesiastés, ¿cuál es? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Solo Cristo puede llenar el vacío del ser humano. ¿Y sabe por qué? Porque la necesidad más profunda del hombre es reconciliarse con Dios. Por eso. Y esto solo se puede lograr a través de Cristo, quien es el único camino, la única verdad y la única vida. Hasta que el ser humano no se reconcilie con Dios a través de Cristo, va a seguir corriendo tras el viento. Va a seguir corriendo tras el viento. Y la sección que hoy vamos a estudiar nos habla de la maravillosa verdad de que Cristo es suficiente para el creyente y que en Él estamos completos. Leamos el texto, Colosenses capítulo 2, versículos del 11 al 15. Colosenses capítulo 2, versículos del 11 al 15. Dice así el texto. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este es nuestro texto de esta semana, de este día. La semana anterior estudiamos los versículos del 8 al 11 y vimos 3 estrategias para distinguir a un falso maestro. Y estas 3 estrategias se resumían en rechazar cualquier enseñanza que no esté centrada en Cristo, en rechazar cualquier enseñanza que no acepte la completa naturaleza de Cristo y rechazar cualquier enseñanza que te diga que no estás completo en Cristo. Eso lo vimos hace 8 días y eso está en los versículos del 8 al 10.
Y la última estrategia o la última enseñanza nos presenta la maravillosa verdad que el cristiano no necesita elementos adicionales como la filosofía, como el legalismo, como la psicología o ideologías contrarias al cristianismo para alcanzar la plenitud. Lo único que necesita el creyente es a Cristo. Por eso, en el versículo 8 dice, vosotros estáis completos en Él. Lo que va a hacer ahora Pablo, en los versículos del 11 al 15, es explicarle al creyente por qué está completo en Cristo. Eso es lo que va a hacer Pablo en los versículos del 11 al 15. Él termina el versículo 10 diciendo eso. Ahora nos va a explicar por qué estamos completos en Cristo. Y en estos versículos vemos que la plenitud del creyente se basa en ¿qué? Cuando usted lee todos estos 5 versículos, ¿en qué se basa la plenitud del creyente? Se basa en la obra de Cristo, en su muerte y en su resurrección. En eso se basa la obra de Cristo en el creyente y en la unión, y esto es muy importante, en la unión que debemos tener con Él, o más bien, en la unión que ya estamos con Cristo. De hecho, si usted se fija en las primeras palabras del versículo 11, ahí dice en Él, en Él. Y estas 2 palabras van a dominar toda la sección. Usted la subraya y hay más o menos 5, 6, incluso 7 palabras que nos muestran esto. Esta palabra, en Él, describe la unión que el cristiano tiene con Cristo, la unión que goza el creyente con el Señor. Y como vemos aquí, en Él el creyente ¿qué? Es circuncidado, en Él es sepultado, en Él es resucitado, en Él tiene vida y en Él los pecados son perdonados. Y estas son algunas de cerca de casi 90 referencias que hay en toda la Escritura que nos muestran que el creyente está en unión con Cristo. La unión con Cristo no es un sentimiento. La unión con Cristo no es que usted me sienta unido al Señor, no. Tampoco es una metáfora o incluso ni siquiera es una ilustración. Ni siquiera es principalmente una doctrina de la Biblia, aunque es una verdad. La unión con Cristo es una realidad. Es una realidad que describe nuestra nueva y eterna existencia con Cristo desde que llegamos a los pies de Él. Eso es lo que significa la unión con Cristo. Es una realidad, es una verdad que fue hecha inmediatamente en el momento en que nuestros corazones renacieron para el Señor. Y de una manera, porque esto trasciende nuestro entendimiento, estamos real y verdaderamente unidos con Cristo. Calvino dijo que en nuestra unión con Cristo debe recibir el más alto grado de importancia, porque estar unidos a Cristo es el objetivo del Evangelio. Él dijo esto, porque este es el diseño del Evangelio, que Cristo llegue a ser nuestro y que seamos injertados en su cuerpo. El creyente está unido a Cristo y por ello es que está completo. Fuera de Él nos falta todo. Fuera de Él estamos incompletos. Pero como estamos en Él, no nos falta nada. La plenitud de la que goza el creyente se debe a que está en Cristo. Y por ello, estos versículos nos muestran cómo la obra de Cristo es suficiente para el creyente. Y es debido a que el creyente está en Cristo que está completo. Solamente a eso. Hoy vamos a ver 3 razones. 3 razones por las cuales el creyente está completo en Cristo. 3 razones que nos muestran esta maravillosa verdad. Y de esa manera entender que no debemos buscar nada, absolutamente nada por fuera de Él. Vamos al primero y leamos una vez más el versículo 11 de Colosenses capítulo 2. Dice Colosenses 2:11. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. La primera razón por la cual estamos completos en Cristo es porque el pecado ya no tiene dominio sobre el creyente. El pecado ya no tiene dominio sobre el creyente. Esa es la primera razón. El versículo comienza diciendo que en Cristo fuimos ¿qué? Circuncidados. En Cristo fuimos circuncidados. Y para entender el significado de este versículo, debemos comprender
¿cuál era el concepto de la circuncisión para el pueblo judío? Dios, a través de Abraham, eligió a Israel e hizo un pacto con este pueblo para que ellos le pertenecieran a él solamente. La señal de ese pacto era la circuncisión y debía ser practicado por todo hombre israelita. La circuncisión le recordaba a los israelitas de las promesas que Dios tenía para ellos, pero también les recordaba de las responsabilidades de ellos con Dios. Sin embargo, y aquí viene lo más importante de este rito, para que este acto externo tuviera validez y tuviera un verdadero significado, debía ir acompañado ¿de qué? De una circuncisión del corazón. Tenía que ir uno al lado del otro. Mire lo que dice Deuteronomio, capítulo 10. Deuteronomio, quinto libro de la Biblia. Deuteronomio, capítulo 10, versículos del 12 al 16. Deuteronomio 10, del 12 al 16. Dice así: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. 16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. La circuncisión siempre, hermanos, fue pensada como un símbolo para mostrar la necesidad desesperada del hombre de ser limpio de pecado. Si usted se fija en este texto, en el versículo 12, le dice Moisés al pueblo, exhorta al pueblo ¿a qué? A que amen al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. Y después llega el versículo 16 y dice que ¿cómo van a poder amarlo? Circuncidando el corazón. Por eso fue que la circuncisión física siempre fue pensada como un símbolo que mostraba la necesidad desesperada del hombre de ser limpio del pecado. Ninguna otra parte del cuerpo hace tan evidente la profundidad del pecado del hombre, ya que representa la parte del hombre que da vida, y en este caso, todo lo que genera el hombre, ¿qué es? Pecado. La circuncisión, como la marca del antiguo pacto, no era una garantía de que ellos pertenecían a Dios, sino que señalaba la necesidad de que sus corazones debían ser circuncidados. Nunca, y escúcheme bien, nunca fue la intención de Dios, ni estaba en la ley, mostrar que la circuncisión garantizaba a una persona ser del pueblo de Dios. El rito de la circuncisión siempre apuntó a que las personas entendieran que Dios no estaba interesado en un rito físico, sino en un rito espiritual. Más adelante, esto es una constante exhortación de los profetas al pueblo, en donde les están diciendo, circunciden el corazón, porque eso era lo realmente importante para Dios. De hecho, miremos Jeremías, y ahí es una vez más el profeta exhortando al pueblo a circuncidar el corazón. Jeremías capítulo 4, versículos 1 y 4, y luego saltamos al capítulo 9, versículo 26. Jeremías 4, versículo 1, y después el 4. Y mire la demanda del profeta al pueblo, y mire el pecado del pueblo. Dice así Jeremías 4:1. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá. Ahí haga un pare. ¿Cuál era el pecado de Israel en ese momento? La idolatría. Y después el profeta sigue hablando. Y mire el 4. ¿Cómo van a quitar la idolatría? Dice el versículo 4, Jeremías 4. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y que encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Un ejemplo más. El pueblo había caído una vez más en pecado.
¿Y qué les pide el Señor? ¿Que circunciden físicamente? No. ¿Que se circunciden qué? El corazón. De hecho, vamos ahora a Jeremías, al capítulo 9, versículo 26. Hay una clara implicación de que lo que al Señor le importa es que nuestro corazón esté circuncidado. Jeremías 9, 26. De hecho, leamos desde el 25, Jeremías 9, 25 y 26. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré, escuche bien, a todo circuncidado y a todo ¿qué? Incircunciso. A Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es ¿qué? Incircuncisa de corazón. ¿Qué le interesaba al Señor? ¿El rito físico? No. Jeremías fue enviado a predicar a Israel y a llamar al pueblo a que se arrepintiera y se volviera de su idolatría. Le dijo que ellos eran iguales a cualquier otra nación, porque lo que importaba no era la circuncisión física, sino la circuncisión del corazón. El profeta lo que está haciendo aquí es recordándole a la gente que no pueden confiar en la marca de la circuncisión para recibir las bendiciones del pacto. Es vano confiar en eso. Ellos tienen que experimentar la realidad interior de un corazón totalmente circuncidado. Si el corazón no ha cambiado, la circuncisión física no sirve para nada. Un cuerpo circuncidado y un corazón pecador están ¿en qué? Desacuerdo. Totalmente en desacuerdo. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Pablo retoma este concepto y afirma que la circuncisión del corazón, la circuncisión en el espíritu, no la circuncisión física como tal, es lo que realmente le importa a Dios y hace a alguien perteneciente al pueblo de Dios. Vamos a Romanos, Nuevo Testamento. Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Romanos 2, 28 y 29. Dice Romanos 2, 28 y 29. Dice así: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, versículo 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué estamos viendo? Que la verdad del Antiguo Testamento es rectificada en el Nuevo Testamento. ¿Quién es verdaderamente del pueblo de Dios? Aquel que ha tenido la circuncisión de su corazón. Y es esta circuncisión del corazón en el espíritu de la que Pablo está hablando en Colosenses. Y Pablo de hecho dice, y vuélvase a Colosenses capítulo 2, en el versículo 11, dice que esa circuncisión fue no hecha a mano. Circuncisión no hecha a mano. ¿Qué significa esto? Que fue una circuncisión espiritual. Que fue una circuncisión que vino específicamente y directamente del Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que quitó? Mire el texto. Dice, una circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Esa fue la circuncisión de nuestro Señor. El cuerpo pecaminoso carnal es una referencia a la naturaleza del pecado del hombre que estaba corrompida. Es el corazón de pecado que caracterizaba al hombre. Y ese cuerpo pecaminoso es quitado, como dice el texto, al final del versículo 11, en la circuncisión ¿de quién? Cristo. Fue Cristo quien efectuó esa circuncisión, quien no quita un pedazo de carne física, sino que quita la envoltura de nuestra naturaleza pecaminosa. Eso es lo que hace el Señor. El pecado, y aquí está lo increíble que hace nuestro Dios, el pecado envolvía nuestro corazón, pero debido a la circuncisión de Cristo, Él nos quita el pecado y nos da un nuevo corazón. Mire lo que dice Romanos, vuélvase a Romanos capítulo 6, versículo 6. Romanos capítulo 6, versículo 6. Dice así, Romanos 6, 6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él,
para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más ¿a quién? Al pecado. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Que lo que hizo el Señor cuando llegamos a sus pies fue circuncidar nuestro corazón y nos da un nuevo. Y esta circuncisión de Cristo es la promesa que en el Antiguo Testamento se estaba esperando, de que Dios iba a cambiar ¿qué? Nuestros corazones. Esto es lo que se denomina el nuevo pacto. El nuevo pacto que está, y vamos a otro versículo, está en Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y 27. Ezequiel 36, 26 y 27. Y miremos lo que dice el Señor ahí. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Y qué dice? Y os daré un corazón de carne. Y pondré de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Saben qué estamos hablando aquí? Del maravilloso milagro de la conversión, en donde Cristo quita nuestro corazón de piedra, hace una verdadera cirugía de corazón abierto y nos da un corazón de carne. ¿Para qué? Para obedecerlo. Este es el milagro, y escúcheme bien, este es el milagro más grande del mundo. Este es el milagro por excelencia, en donde el Señor circuncida nuestro corazón y nos pone un corazón nuevo, en donde los que antes éramos enemigos de Dios, ahora somos llamados hijos de Dios. Y esta es la verdadera circuncisión. Y niega lo que los falsos maestros tanto promovían en Colosas acerca de las reglas y de las prácticas, como la circuncisión que debían practicarse para llegar a Dios y para obtener la salvación. Hermanos, el creyente no necesita practicar esos ritos, porque debido a la circuncisión de Cristo, ya el pecado no tiene poder sobre nosotros. Y no se necesita hacer nada extra para quitar el pecado que ya fue eliminado. Y es por eso que el cristiano está completo en Cristo. Es por eso que el cristiano ya no necesita nada más, porque el pecado ya no tiene dominio sobre el creyente. El creyente ya no es esclavo del pecado. No. Y por eso no se necesita ninguna otra práctica, ninguna otra obediencia, una regla determinada para garantizar la madurez o la salvación cristiana. Hay muchas creencias religiosas e ideológicas que promueven prácticas para sentirse completos y realizados. Y estas prácticas se basan en el esfuerzo humano. Y lo único que logran, ¿saben qué es? Elevar el orgullo de la persona y por lo tanto alejar a la persona de Dios. Estas prácticas, aunque saben que el pecado es el problema, buscan solucionar el problema del pecado sin Cristo. Por eso tratan de buscar diferentes maneras que no están basadas en la palabra de Dios para sentirse realizados. Esos son algunas personas. Hay otras personas, en cambio, que buscan sentirse completos sin ni siquiera saber que el problema es el pecado. Y estas personas van por la vida buscando inútilmente tratar de encontrar la realización en el dinero, en las relaciones, en los logros, en el poder y en muchas otras cosas. Y estos comportamientos obviamente son pecaminosos, pero ¿saben qué? Son solo síntomas de un pecado mayor. Y es la rebeldía del ser humano contra Dios y su falta de arrepentimiento. Una persona, y escúcheme bien, una persona nunca va a estar completa hasta que el problema del pecado sea solucionado en su vida. El pecado solo genera insatisfacción y a su vez genera ¿qué? Más pecado. Porque pensando que va a ser satisfecho, lo que va a generar es un monstruo que trata de tener más y más. Porque la única manera de satisfacer el corazón del hombre es a través de reconciliarse con Dios. La búsqueda desenfrenada por realizarse aparte de Dios es pecado. Y hasta que una persona no entienda que esto es lo que lo separa de Dios, hasta que una persona se arrepienta de su pecado
y crea que Cristo es la única solución para su vida, va a seguir teniendo una vida vacía. Va a seguir teniendo una vida sin sentido. Va a seguir teniendo una vida vana. Vanidad de vanidades. Una persona que no se ha arrepentido de sus pecados, ni busque a Cristo como Señor y como Salvador, siempre va a estar buscando algo que lo llene. Siempre, siempre. Pero en Cristo, el creyente está ¿qué? Completo. Cristo es suficiente para el creyente. Cristo es suficiente para ti. No necesitas nada más. El creyente tiene la capacidad de no pecar. ¿Por qué? Porque está en unión con Cristo. Porque está en unión con Él. Ya fue circuncidado y tiene un nuevo corazón. Un nuevo corazón que le permite ¿qué? Obedecer a Dios. Y es por eso que cuando el verdadero creyente peca, debido a que su cuerpo no está redimido y que todavía es susceptible a la tentación, se siente insatisfecho y sabe que no está completo. ¿Por qué? Porque le ha fallado a su Señor, porque ha ofendido a Cristo. Y por ello el nuevo creyente necesita, y el creyente viejo también, necesita ir corriendo a Cristo para pedir perdón y restaurar la relación con Él, porque sabe que su alma nunca hallará descanso alejado del Señor y en rebeldía con el Señor. Si eres creyente, y tienes que saber esto, Dios ha circuncidado tu corazón. Si eres creyente, estás completo en Cristo. Él efectuó la circuncisión que quitó tu pecado y no necesitas absolutamente nada más. No necesitas nada más, solo lo necesitas a Él. La pregunta es, ¿eres creyente? La pregunta es esa. ¿Ha circuncidado el Señor tu corazón? Porque si no lo ha hecho, y si sabes que no lo ha hecho, tienes que ir a sus pies, arrepentirte, pedir perdón y saber que Dios te perdona. Dios ya ha circuncidado el corazón para el creyente y no necesita y no debe estar otra vez atado bajo el yugo de esclavitud del pecado. Ese es nuestro primer punto. Segundo punto. Vamos una vez más a Colosenses capítulo 2 y leamos el versículo 12. Dice así, primero el Señor nos circuncidó y en el versículo 12 nos habla de otra realidad. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. La segunda razón por la cual estamos completos en Cristo es porque tenemos una nueva vida. Tenemos una nueva vida. Primero, Dios nos quitó el pecado. Y en segundo lugar, tenemos una nueva vida. Y en este versículo, Pablo explica en qué consiste el milagro del nuevo nacimiento en Cristo. Y este nuevo nacimiento se logra debido a que el creyente está en unión con Cristo y que se compone de dos partes, que es la sepultura y la resurrección del Señor. Y estas dos realidades que se hacen verdad en Cristo están simbolizadas en el bautismo. Y esto tal vez es también preparación para aquellos hermanos de nuestra iglesia que el próximo sábado se van a bautizar. Y miremoslo con mucho detenimiento. El versículo 12 dice que debido a nuestra unión con Cristo fuimos ¿qué? Sepultados con Él. Fuimos sepultados con Cristo. ¿Qué significa esto? Que en la muerte de Cristo, Dios le imputó, Dios le dio nuestro pecado y nuestra culpa a Cristo mismo. Así que debido a que estamos tan íntimamente unidos con Cristo, identificados con Cristo, es como si nuestra naturaleza de pecado fuera muerta y fuera sepultada con Cristo mismo, ahí, cuando Él murió. Sin embargo, el versículo continúa y nos dice que no solo fuimos sepultados con Cristo, sino que también, ¿qué pasó? Fuimos resucitados con Él, resucitados con Él. Cristo no murió para estar muerto por siempre, sino que resucitó como prueba de que venció la muerte y que venció al pecado. De la misma manera, debido a la unión con Él, el creyente también es resucitado a una nueva vida de resurrección. Nuestro nuevo hombre nació y fue resucitado con Cristo.
¿En qué momento? En el momento en que llegamos a sus pies y fuimos inmersos, es la palabra, de manera espiritual en su muerte, pero también en su resurrección. ¿Qué significa esto para el cristiano? ¿Qué significa que tú y yo ahora hemos resucitado con Cristo? Vamos a la Escritura. Vamos una vez más a Romanos. Aquí el capítulo 6. Vamos a volver a leer el versículo, pero ahora vamos a leer desde los versículos del 4 al 6. Romanos capítulo 6, versículos del 4 al 6. Dice así: porque somos sepultados, perdón, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ser resucitado con Cristo significa tener una forma completamente nueva de pensar y de vivir. Ahora los creyentes pueden elegir no pecar y buscar la verdadera santidad, que es el reflejo de una nueva vida. Y esta maravillosa verdad de estar muerto y resucitado con Cristo se refleja en el bautismo. Se refleja en el bautismo. Pablo dice, y mire una vez más su texto, ahí en Colosenses 2, Pablo dice que fuimos sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. El bautismo muestra la sepultura y la resurrección del creyente con Cristo. Eso es lo que nos muestra el bautismo. En primer lugar, el bautismo representa la muerte y el entierro de la naturaleza pecaminosa cuando la persona es sumergida en agua. En ese momento. No es que eso pase en ese momento, sino que eso es lo que está simbolizando. Cuando sumergimos y cuando el sábado vayamos a sumergir a una persona en el agua, no la vamos a dejar ahí bastante tiempito, la sacamos inmediatamente. Pero lo que simboliza es que la persona ha muerto en Cristo a su vieja naturaleza, al pecado. Y dado que solo un hombre muerto puede ser enterrado, este es un entierro en agua que muestra que nuestro antiguo hombre de pecado, ¿qué? Murió. Y eso es lo que está simbolizando. Eso es lo primero. Lo segundo que simboliza el bautismo es que somos resucitados a una nueva vida. Cuando la persona sale del agua, el simbolismo es que ha sido limpio de sus pecados, que hoy es una nueva persona o ya fue una nueva persona en Cristo. Eso es lo que significa, que la resurrección que el Señor vivió cuando resucitó al tercer día una nueva vida es la misma resurrección del cristiano espiritualmente y que esperamos que sea en el futuro. El cristiano resucita ¿a qué? A una nueva vida. Tiene un nuevo corazón, tiene unos nuevos sentimientos y unos nuevos deseos. Por ello, el bautismo en agua demuestra una realidad externa que internamente ya ha pasado en el creyente. ¿Cuál es esa realidad? Que Dios ha incluido al creyente en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Y ahora el creyente está ¿qué? En unión con Cristo. ¿Cómo llegamos a esa vida? ¿Cómo podemos experimentar todo eso? Mire su texto en Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Lo voy a volver a leer. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. ¿Mediante qué? La fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Fuimos sepultados con Cristo y resucitados con Cristo mediante la fe en el poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos. Y este versículo dice algo que es muy clarificador con respecto al verdadero significado de la fe. ¿Cuál es? La fe que vale no es fe en la fe, como hoy en día algunas personas piensan. No, usted crea y crea. No,
La fe que vale no es fe en la fe. La fe que importa, la fe que realmente tiene peso, es fe en ¿qué? En el poder de Dios. Esa es la fe que vale. Fe en el poder de Dios. Una persona tiene nueva vida, ¿sabe por qué? No porque tiene fuerza para creer. Usted crea, no. Sino porque cree que el poder de Dios lo puede llevar a morir al pecado y nacer de nuevo. Esa es la fe que vale. Tener fe significa confiar en la obra de Cristo y no en nuestras obras. Esa es la fe que vale. Confiar en la obra de Cristo y no en nuestras obras. Es creer totalmente y personalmente en la muerte de nuestro Señor como el sacrificio por nuestros pecados y arrepentirnos de ellos. La fe es creer que la obra de Dios en nosotros nos cambia y nos da el nuevo nacimiento. Y esta fe en el poder de Dios mata al viejo hombre y nos convierte en personas completamente nuevas, completamente diferentes. Cambia nuestros corazones, cambia nuestros pensamientos. Y es ese poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos, el mismo poder, es el mismo poder que trae a la vida a quienes por la fe creen en Cristo. Es el mismo poder. Si estamos sepultados con Cristo y ahora el pecado no tiene poder sobre nosotros, si Dios ahora nos ha resucitado con Cristo para tener una nueva vida, si hemos tenido fe en ese poder de Dios, pregunta, ¿necesitas algo más en tu vida? ¿Necesitas algo más para vivir, para estar bien? Si tu pasado no es lo que te determina, porque ya está muerto, y si ahora tienes una nueva vida y un nuevo corazón, pregunta, ¿te falta algo? ¿Te falta algo? ¿Necesitas algo más? En Cristo estás completo porque tienes una nueva vida en Él. Mira lo que dice esta maravillosa verdad en Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si eres creyente, eres una nueva creación, completamente nueva, completamente nueva. Pero además mira el texto bien, las cosas que viejas pasaron, las cosas viejas pasaron. Y todo esto viejo se refiere a todo lo que era parte de tu vieja naturaleza del pecado, el orgullo natural, el amor al pecado, la dependencia en las obras y en las opiniones de los demás, los hábitos pecaminosos y las pasiones anteriores. Todo esto que dice el texto ha pasado. Y lo más significativo, y es que esto es lo que a mí más me impresiona, es que lo que tanto amabas antes, lo que tanto buscabas antes, ahora ha desaparecido. Y especialmente el amor supremo a uno mismo, especialmente eso. Y con él la justicia propia, la autopromoción, la autojustificación. Hoy en día eres una nueva criatura. La nueva criatura, ¿sabes qué hace? En vez de mirar hacia adentro, que mira hacia afuera, mira hacia Cristo, mira hacia la cruz y hacia la tumba vacía. Ahí mira el creyente. Y en lugar de estar pensando en sí mismo, piensa en la gran obra de Cristo. Las cosas viejas murieron y están clavadas en la cruz con nuestra naturaleza pecaminosa. Y esto es lo increíble de esta verdad, del gran milagro de la conversión. Ya no necesitas el pecado que antes tanto anhelabas y que practicabas,
Porque en Cristo, ¿sabes qué? Estás completo. Si estás completo, ¿qué haces buscando otras cosas? ¿Qué haces buscando otras cosas? Ahora tienes una nueva vida. ¿Y lo viejo qué? Ha pasado. Lo viejo ha pasado, lo viejo ha terminado. Y ha sido hecho todo nuevo, absolutamente todo nuevo para la gloria de Dios. Estás completo en Cristo, estás completa en Cristo. Tienes nuevos propósitos, nuevos sentimientos, nuevos deseos. Y esto es increíble. ¿Cómo explicamos en nuestra vida misma que antes de llegar a los pies de Cristo, ni siquiera queríamos escuchar de Él? Que ni siquiera queríamos obedecerlo. Que tal vez algunos que lo habían escuchado por siempre, lo hacían pero para agradar a los demás, por presión, por la familia o por cualquier otra razón. Qué increíble que hoy en día el verdadero creyente lo que busca que es agradar a Cristo, vivir para Cristo. Que cuando peca, sabe que la embarró, sabe que necesita a Cristo, sabe que necesita reconciliar su relación con Dios. Qué increíble es este milagro. Y este es el mayor milagro por el cual podemos orar por alguien. Que llegue a los pies de Cristo, que conozca el Evangelio, que entienda que ha ofendido a un Dios santo, que debe arrepentirse. Esto es lo que debemos pedir. El mismo milagro que ha pasado en nosotros, en nuestros corazones, que llegamos a Él solo por la gracia. Esto es lo que debemos pedir. Solamente el hombre puede estar completo cuando se reconcilia con su Creador. Sin embargo, a pesar de esta nueva vida que tenemos, hay un problema. Y este problema es que todavía pecamos, ¿cierto? Y este problema es que todavía fallamos. Y nos preguntamos, ¿cómo es que esto le puede suceder a una persona, a un creyente que ha sido liberado del pecado y tiene una vida nueva? Y es porque todavía tenemos una naturaleza y un cuerpo que no está redimido. Tu vieja naturaleza ama el pecado, pero tu nueva naturaleza, ¿qué? Ama la justicia. Y mientras vivamos en este cuerpo carnal, aquí en la tierra, tendremos que lidiar con el pecado hasta que nos encontremos con el Señor. Y esta verdad se ve en varios momentos en el Nuevo Testamento. En Romanos 7, si usted se acuerda, esa lucha de Pablo, en donde él dice, no hago lo que quiero, pero lo que quiero no lo hago. Y al final él dice, gracias doy a Cristo, que en Él tengo perdón. Otros momentos en que vemos esta verdad es cuando se presenta la comparación entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Y vayamos a un texto, vayamos a Colosenses también, al capítulo 3, versículos del 8 al 12. Recuerde de lo que venimos hablando, es Colosenses mismo. Ahí, en los textos que estamos estudiando, Pablo le está diciendo a los cristianos que ya son nueva criatura, que ya han muerto y resucitado para Cristo. Pero mire lo que dice ahora Colosenses 3 del 8 al 12. Dice así, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Y revestidos de quién? Del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y mire la exhortación del 12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad y humildad, de mansedumbre, de paciencia, y ahí sigue la lista. ¿Qué significa esto? Nadie, escúcheme bien, alcanza la perfección en la vida. Ni siquiera la alcanzó el apóstol Pablo, que él dice que prosigo a la meta, prosigo a la meta. El cristiano está siendo santificado día a día, pecando menos y odiando el pecado cada vez que lo hace, quitándose el viejo hombre y colocándose, revistiéndose del nuevo hombre. Todavía pecamos, pero el verdadero creyente, ¿qué? No practica el pecado, no se queda en el pecado y lo hace cada vez con menos frecuencia a medida que madura, y cuando lo hace, ¿sabe qué? Le duele, le duele.
Y esa es la clave, o más bien, un indicador de una persona que está llegando a los pies de Cristo, que ya llegó, que siente el pecado. Y esto es increíble porque nos muestra una realidad, y es la realidad de que está vivo. Porque la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. O sea, un muerto que no siente que está pecando, pero el vivo, cuando peca, siente que le está fallando al Señor. Las cosas que una vez amábamos, hoy en día las detestamos. El pecado al que una vez nos aferrábamos con todas nuestras ganas, ahora deseamos dejarlo por siempre. Ya no lo queremos, ya no lo queremos. Nos despojamos del viejo hombre con sus obras y nos vestimos del nuevo yo, creado para ser como Dios y, como dice el texto, en verdadera justicia y en verdadera santidad. Ya no somos esclavos del pecado como lo fuimos antes, ahora estamos libres de ese pecado. Y ese pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Podemos elegir no pecar. Podemos elegir no pecar. ¿Y sabe por qué? Porque nuestra antigua vida ya no nos satisface. No. Porque la única vida que satisface a un creyente y la única manera de vivir es obedeciendo al Señor. Así le cueste. Así haya momentos duros de debilidad. Pero lo que el verdadero creyente, en donde el verdadero creyente haya satisfacción y realización, es en obedecer la voluntad de Dios. Pase lo que pase, no importa. Y esto nos debe generar muchas preguntas, pero una de ellas es esta. Si lo viejo ya pasó, si ya tenemos un nuevo corazón, una nueva vida, y aunque luchamos con el pecado, estamos buscando obedecer cada vez más a Dios, si todo esto ya pasó, ¿por qué sigues culpándote por cosas que Dios ya perdonó? ¿Por qué? Si ya tienes una nueva vida y Dios te ve como una nueva persona, ¿por qué piensas que tienes que ganarte la aprobación de Dios? ¿Por qué? A veces hay personas que les cuesta aceptar esta realidad, esta nueva realidad de la nueva vida que tienen y que han sido aceptados por Dios. ¿Y sabe qué es esto? Esto es pecado. No aceptar esta verdad es pecado. Es el orgullo pecaminoso. Es el orgullo pecaminoso que piensa que tienen que hacer algo para ganarse la aprobación de Dios. La nueva vida que tienes no la has ganado tú. ¿La ha ganado quién? Cristo. Cristo. ¿Y la ha ganado por qué? Por su muerte y por su resurrección. En Cristo estás completo. Y no es por ti. ¿Es por quién? Por Él. Es por Él y solamente por Él. No necesitas ganarte nada que ya fue ganado por Cristo. Es más, ¿sabes qué? No podías ganarte nada. No podías ganarte nada. Ahora tienes una nueva vida y no necesitas nada más. Tienes todo lo que necesitas para vivir esa nueva vida en Cristo. ¿Sabes por qué? Porque en Él, en la unión con Él, estás completo. No te falta absolutamente nada más. Nos queda faltando la tercera razón por la cual estamos completos en Cristo, que es que en Cristo tenemos perdón total. Perdón total. Y vamos a dejarlo obviamente para el próximo domingo, porque es una verdad maravillosa. En Cristo tienes perdón total y por eso estás completo. Y mientras que llega el próximo domingo, profundicemos en estas verdades, que debido a la obra de Cristo, ya el poder del pecado fue quitado de nosotros y tenemos nueva vida. Solamente esto hace que una persona pueda estar realizada verdadera y completamente, porque la necesidad más grande que tenía fue la de reconciliarse con Dios y ya lo hizo por la obra de Cristo. Ya no tienes que seguir buscando, no. Ya no tienes que seguir buscando. En Cristo estás completo debido a que Él cambió tu corazón y te dio una nueva vida. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu inmenso amor y tu inmensa misericordia, Dios.
Padre, ayúdanos a reflexionar sobre estas verdades. Estas verdades que nos muestran que en ti estamos completos. Porque circuncidaste nuestro corazón. Porque el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Porque fuimos sepultados y resucitados contigo. Porque tenemos nueva vida. Y ya que tenemos esa nueva vida, ese nuevo corazón, no necesitamos nada más. Tú lo llenas todo en todo. Tú llenas nuestra vida, nuestra mente, nuestros pensamientos. Señor, yo te pido que nos ayudes a entender y que le ayudes a entender a cada persona que está en este momento que solamente haciendo tu voluntad va a encontrar realización en su vida. Que solamente entendiendo tu obra, Cristo, puede encontrar la plenitud total. Que cuando pecamos contra ti, estamos ofendiéndote a ti. Y no solo hemos ofendido a un Dios santo que merece nuestra obediencia, sino que nunca vamos a hallar tranquilidad para nuestra alma hasta que no nos reconciliemos contigo. Gracias, porque tú no demandas nada de nosotros, solo fe en ti, Cristo. Solo fe en ti, Dios, en que tú puedes cambiar un corazón de piedra en un corazón de carne. Gracias, mi Cristo. Gracias, mi Señor. Y yo te pido, Señor, que si hay alguien en este lugar que no haya nacido de nuevo, Dios, que tú permitas eso. Que tú lo lleves al arrepentimiento y a encontrarse contigo, Señor. Y de esa manera entender que está completo. Fuera de ti, Señor, nos falta todo. Pero contigo, así nos falte todo, no necesitamos nada. Te alabamos y te bendecimos. Y en tu nombre hemos orado, mi Señor Jesús. Amén.